Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Como los anteriores panelistas, también manifiesto mi gratitud y alegría de estar acá. Probablemente mis razones son más pedestres y no me atrevo a decirlas, así que vamos a la ponencia mejor. Era una broma para que se rieran, pero no... Ok, están muy serios, creo yo. Ok, les voy a hablar hoy día. El año pasado hablé sobre una investigación que estaba en curso en materia de las prácticas que habían en relación a la prueba pericial y les conté que estaba haciendo justo en ese momento, era una investigación paralela sobre qué es lo que ocurría con los reconocimientos. Ahora les voy a contar de esta investigación. Afortunadamente tienen ya material de esto porque está publicada en el número vigente de la revista Político Criminal, que es una revista que está online, así que ahí pueden ver bastantes detalles. Es una investigación larga. El texto tiene como más de 90 páginas, así que voy a resumir algunos de los hallazgos centrales, ojalá para provocar algunas cosas y que podamos discutir luego en las preguntas y a lo largo del seminario. ¿Por qué los reconocimientos? ¿Por qué preocuparse de esto? Bueno, básicamente me parece que hoy día hay bastante consenso a nivel comparado y creo yo, en el caso chileno les voy a mostrar algunos datos. En general se trata de una actividad, una diligencia investigativa que resulta bastante importante a los sistemas de justicia criminal, tanto para investigar y eventualmente condenar, ¿cierto?, a quienes se tenía por sospechosos, pero también desde el punto de vista de la defensa puede ser una actividad que, con un enorme impacto en términos de exonerar inocentes. Si me atribuyen responsabilidad, me ponen una rueda y me dicen, no, este no tiene nada que ver, es muy potente también para la defensa. Esto por una parte. Pero por la otra, aparentemente, en todos lados parece que tiene un enorme peso probatorio o un peso probatorio muy relevante. Ahí tomo algunas citas clásicas de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿cierto?, que grafica esto, la pueden ver ahí, pero también, por ejemplo, encontré esta entrevista a un fiscal español en un reportaje que se hizo en El País sobre también el impacto en los reconocimientos, y él afirmaba esta idea de sin duda es la prueba reina, y un juez entrevistado oral en mis entrevistas, refiriéndose sí a la práctica que notaba en su tribunal, decía, en general aquí, si lo reconoció la víctima, estamos listos. Todo marcando un poco el peso muy significativo que tendría esta prueba en juicio. Y por tanto, es una diligencia bastante frecuente en los sistemas de justicia penal y nada hace prever que en un futuro cercano dejemos de ocuparla. No hemos inventado aparentemente nada mejor que pedirle a un testigo, una víctima diga si fue o no la persona que cometió el delito. Pero una pregunta importante antes de entrar a los detalles es que distingamos qué hablamos cuando hablamos de reconocimiento. Muchas cosas caben en el reconocimiento, incluso eso que está ahí, a lo cual mis hijos me sometieron hace algún par de semanas. Cuando hablamos de reconocimiento, fundamentalmente yo diría que hay que distinguir dos grandes grupos de cuestiones. Por una parte está lo que para efectos de esta presentación voy a identificar como los reconocimientos, y yo diría que hay fundamentalmente tres grandes modalidades. La primera son lo que uno podría llamar las exhibiciones, lo que los norteamericanos llaman los show-up, que es básicamente cuando una agencia, como la policía normalmente, o el Ministerio Público, le exhibe a una víctima, a un testigo, a una persona, es un uno a uno para que diga si fue o no quien cometió el delito. Y luego están probablemente las más conocidas, ¿cierto?, popularmente por la televisión, que son las ruedas o set fotográfico, es decir, cuando se pone un conjunto de fotografías, 8, 10, 12, 15, en donde hay una que tiene a un sospechoso y se le pide a la víctima o al testigo que la identifique, y luego están las denominadas ruedas de imputados, que se hace esto presencialmente 5, 6 personas. Hay actividades complementarias que solemos llamarle reconocimientos, pero que técnicamente no lo son. Por ejemplo, la exhibición de un conjunto de grandes fotografías sin sospechosos, o lo que yo voy a llamar en esta presentación los cards fotográficos. ¿Cuál es la gran diferencia? No tenemos sospechosos y por tanto es más bien una actividad investigativa destinada a tratar de focalizar la investigación en alguien más que en reconocer a alguna persona. Lo mismo ocurre con los retratos hablados, que tienen la misma lógica, que se suelen ocupar. Y luego tenemos una práctica bastante extendida, como vamos a ver en el caso chileno, que es en el juicio pedirle a la víctima o al testigo que identifique si está en algún lugar de la sala de audiencia, ¿cierto?, la persona que cometió el delito. Yo voy a quedarme fundamentalmente, y en esto focalicé mi investigación, sin perjuicio que en haber tengo datos sobre lo otro también, en los reconocimientos, ya sea en set fotográfico o en rueda y los show-up. Los reconocimientos en rueda son los que técnicamente son mucho más sofisticados en términos de organización y mucho más confiables, supuestamente. Sin embargo, lo que vamos a ver, y por eso es importante preocuparse de esto, es que son mucho menos de lo que uno intuitivamente pudiera pensar. En esto, sabemos esto hoy día gracias al enorme aporte que existe de la investigación empírica. ¿Sí? No quiero
gastarme mucho tiempo en esto, pero la investigación empírica realizada sobre procesos de reconocimiento en ruedas reales muestra que hay un porcentaje importante de casos en que sabemos nos equivocamos, ya sea porque elegimos a una persona que sabemos no pudo haber cometido, ¿cierto?, que no es sospechosa, que no pudo haber cometido el delito porque es un cebo o un relleno, ¿cierto?, en 21% en este estudio de Wells y otros, pero además porque hay un porcentaje importante de ruedas en donde tenemos un sospechoso y no se elige a él, ¿cierto? Y aquí no sabemos exactamente la magnitud del error, porque podría ser que, a pesar de que tenemos un sospechoso, él no fue el que cometió el delito, por tanto, la persona apuntó en no identificar a nadie. Pero sin lugar a dudas, en algunos casos ocurre eso, ¿cierto? Y además tenemos un conjunto de investigaciones empíricas, experimentos que muestran que en ruedas sin sospechoso, o sea, experimentos en donde hacemos explícitamente ruedas en donde no ponemos al sospechoso, la tendencia de las personas es elegir, en un 48%, según reporta metaestudios que reporta Simon. Es decir, sumados todos estos factores, probablemente el porcentaje de acierto es inferior normalmente al 50%. Mitimota, digamos. Y esto debería llamarnos a la preocupación de cómo trabajamos con una diligencia que es tan frecuente en los sistemas de justicia criminal. Hay evidencia también sobre las exhibiciones, los 1-1, no solo las ruedas, en donde también se muestra que ellas probablemente no tienen porcentajes mayores y potencialmente incluso los niveles de error son más grandes. Y además hay mucha evidencia, por ejemplo, esto lo menciono porque lo necesito para más adelante, que hay una muy baja correlación entre la seguridad con la cual yo expreso como víctima o testigo que reconozco a alguien y la precisión de ese reconocimiento. Esto no es un factor relevante. El decir estoy 100% seguro no tiene nada que ver con que efectivamente yo estoy reconociendo a la persona que cometió el delito. Como comprenderán, esto ha tenido un enorme impacto en condena inocentes. Si los reconocimientos se ocupan habitualmente y son menos confiables de lo que creemos, y además los jueces le dan mucho peso, la combinación para llegar a un error judicial es importante, y en los países en donde existe evidencia empírica sobre este tema, normalmente los reconocimientos aparecen como uno de los principales factores que aumentan la probabilidad de condenar equivocadamente. Pongo algunos datos de Estados Unidos actualizados a agosto de este año, ¿cierto? Las dos bases de datos más conocidas, la del Innocence Project, identifica a los reconocimientos oculares como la principal causa de condenas erróneas en las cuales ellos han acreditado por vía de ADN. El Registro Nacional de Exoneraciones no es el primer factor, pero sí uno de los más importantes, con un 29% de presencia en todos los casos que ellos han registrado desde el año 89, ¿cierto? Pero hay evidencia, yo llamaría anecdótica, también en países de la tradición anglosajona, como Canadá, pero también en Alemania, España, etcétera, etcétera. Un dato adicional, simplemente, el riesgo de error no tiene que ver con, digamos, un razonamiento típico que uno hace, bueno, puedo entender que una víctima o un testigo se equivoque y estos datos se explican por eso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varios testigos, varias víctimas que en un mismo caso identifican a una persona? Aquí ya sería muy raro que cometieran un error. En un muy lindo estudio que hizo Garrett el año 2011 sobre la base de los casos del Innocence Project, determinó que en más de un tercio de ellos, en un 36%, las condenas de personas inocentes acreditadas se habían producido con más de 2 o más reconocimientos, y en algunos casos extremos hasta con 5 reconocimientos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con las causas del por qué son tan poco confiables y cometemos errores en la identificación. Esto daría para una conferencia en sí mismo, porque sobre este tema Epstein, por ejemplo, reporta más de 2.000 estudios publicados en los últimos 30 años en revistas científicas sobre este tema, en donde se dan cuenta experimentos e investigaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que básicamente ellos dicen, resumiendo así groseramente? Que los seres humanos tenemos limitaciones estructurales, tanto en nuestra percepción visual como en el funcionamiento de nuestra memoria. Y tal vez la imagen que más habitualmente se ocupa en la literatura especializada sobre esto es que solemos pensar que nuestra mente funciona como una máquina fotográfica que saca fotos, y ¿cierto? En ese contexto es bastante fácil hacer si yo entiendo así el funcionamiento de la mente, es fácil entender o pensar que los reconocimientos son actividades casi axiomáticas. Saco una foto, la comparo con alguien y es bastante fácil decir si es el mismo, salvo que haya cambiado mucho en apariencia en poco tiempo. Sin embargo, no funciona así. Me gusta la imagen que ocupa un neurocientista argentino en un libro que estuve leyendo el año pasado, que dice que más bien, más que sacar fotografías, lo que hacemos es pintar. Es decir, pone la énfasis de una reconstrucción,
¿cierto?, acerca de lo que está, que supone interpretaciones, adaptaciones, y yo diría, pintamos, es como pintar un rostro, pero no estando viendo a la persona, sino sobre la base de lo que me acuerdo de esa persona, lo que hace que la pintura incluso pues, sea un poquitito más libre. Algunos hallazgos, simplemente para darles imágenes, en general hoy día tenemos claro que la memoria puede ser contaminada y puede distorsionarse, y por tanto, en todas las fases de su trabajo para efectos de los reconocimientos, que son el proceso de codificación, la retención y luego la recuperación, sabemos que en estos tres momentos puede ser contaminada, puede ser distorsionada, y esto afecta la calidad de los reconocimientos. Tenemos mucha evidencia que en general muestra que los seres humanos, por razones de diversos tipos, desde evolutivas a otras, desde eficiencia, la carga cognitiva, etcétera, etcétera, en general tendemos a ser malos codificadores de rostros, particularmente de personas desconocidas, y además sabemos que hay un conjunto de factores que están presentes cuando uno percibe los hechos que pueden afectar de manera decisiva cómo los codifica. Estos son los que se denominan, desde la terminología que a Wells acumulara en los 70, los factores del incidente, por ejemplo, cosas que les van a sonar obvias: la distancia, la luminosidad, el nivel de estrés, si había un arma y un conjunto de otros sesgos o problemas cognitivos que vienen desde diferencias étnicas y raciales, etcétera, etcétera. Pero también, y esto, ojo, es muy importante, hoy día tenemos una enorme cantidad de evidencia que indica que parte del problema son los procedimientos que lleva adelante el sistema de justicia penal. No es solo el set de circunstancias dados, sino que cómo el sistema de justicia criminal lleva adelante sus procedimientos tiene un rol decisivo en fortalecer o en disminuir radicalmente la confiabilidad de los procesos de reconocimiento. Estos son los que se denominan los factores del sistema, que involucran, por ejemplo, qué actividades previas hace el sistema de justicia criminal. Por ejemplo, hoy día hay bastante evidencia que muestra que no es buena idea hacer retratos hablados. Los retratos hablados son extremadamente vagos, ¿cierto?, y tienden a fijar imágenes en la persona que va a reconocer, y luego cuando se reconoce puede que esté haciendo un juego de reconocimiento del retrato hablado y no de la que persona originalmente vio. Esto tiene que ver con que en general aparentemente nuestras capacidades de reconocimiento son holísticas y los retratos hablados se construyen por pedazos normalmente, y esto es un problema estructural de ello. En fin, hay elementos de cuántas veces me exhiben a las personas, las fotografías, hay elementos de diseño, cómo constituimos las ruedas, hay ciertas reglas y principios para que éstas puedan funcionar bien, hay un conjunto de hallazgos en relación a cómo se deben administrar estos procedimientos, todo lo cual puede influir decisivamente. Ok, vamos a Chile ahora. ¿Qué está pasando en nuestro país? Esto era por qué es importante, es un tema que tenemos que preocuparnos. Como en todas las cosas, sabemos poco en Chile. ¿Por qué? Porque investigamos poco. Sin embargo, la poca investigación que hay, ahí resumo alguna de ellas es empírica, ha concordado que este es un tema para preocuparse, y de hecho las autoridades así lo han reconocido. Por ejemplo, esta es una de las razones que llevó al Ministerio Público a adoptar un protocolo interinstitucional el año 2013, a que hubiera una propuesta de regulación normativa de esto. ¿Se acuerdan del proyecto que se denominó Reforma la Reforma, presentado con grandes bombos y platillos hace algunos años y que no pasó nada con él? Y luego en el Plan de Seguridad Pública presentado por el gobierno de Bachelet, al inicio del gobierno, también se planteó la necesidad de establecer reformas en este tema. Hay evidencia anecdótica con todo que apunta que habría que preocuparse un poquitito más de ello. Por de pronto, la base de datos del proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública en Chile, que a la fecha tiene 55 casos, en 18 de ellos, es decir, un poquitito más de un tercio, ¿cierto? El principal, o el que es identificado como principal factor que llevó al error en esos casos, es precisamente el tema de reconocimiento. Y en una revisión que yo he hecho de la base de datos de los recursos de revisión entre los años 2007 y 2016, en 10 años de casos resueltos en el sistema acusatorio, de los 48 casos de revisión acogida, los dos más graves, personas que cumplieron 3 años presos y otro que cumplió 17 años presos, el factor o uno de los factores centrales que explicó la condena errónea, que luego fue revertida por la Corte Suprema, fue precisamente procedimientos de reconocimiento extremadamente poco rigurosos. En este contexto, entonces, simplemente para terminar de sentar los fundamentos de los hallazgos, yo creo que la dictación del protocolo interinstitucional del Ministerio Público el año 2013 fue un enorme avance. Hasta ese momento había habido algunos protocolos aislados de las policías y de algunas fiscalías regionales, sin embargo, no eran completamente consistentes y evidentemente no cubrían a todo el territorio del país, ¿cierto? El protocolo entonces uniformó esto, fue un acuerdo interinstitucional y permitió introducir estándares mínimos que no se estaban cumpliendo en la práctica, sobre todo en los 3 tipos de reconocimientos que yo he mencionado.
Con todo, creo yo, a pesar de que creo que es un avance y es mejor tenerlo, y vamos a ver qué impacto está teniendo en algunos hallazgos, ¿cierto?, que les voy a presentar. Yo creo que todavía tenemos problemas significativos de regulación y por ahí van a ir algunas sugerencias finales. Por de pronto, obviamente, por el peso normativo que tiene, no es un instrumento que sea completamente obligatorio y de hecho no tiene asociada consecuencias. ¿Cierto? En segundo lugar, yo creo que uno de los problemas claves es que excluye, no regula para nada las exhibiciones uno a uno, los show-up, y vamos a ver, esta es la principal forma de reconocimiento utilizada en la práctica en Chile, por tanto está excluyendo el 50% de lo que se hace en la práctica, y esto ya es un problema. En tercer lugar, vamos a ver una recomendación clave para la rigurosidad de los procedimientos, lo que se denomina el doble ciego, es decir, que el funcionario que lleva adelante el procedimiento no tenga conocimiento de quién es el sospechoso, ni tenga conocimiento del caso, para no transmitir información que puede ser leída, por así decirlo, por la víctima o el testigo y pueda inducirla a reconocer a alguien, y en el protocolo se presenta simplemente como una recomendación, un ideal, pero no una exigencia, y en Chile, bueno, todos sabemos, si algo no es exigencia, no lo cumplimos mucho, digamos. No tenemos gran voluntad de cumplir estándares puramente programáticos. Y además hay un conjunto de problemas técnicos específicos que no tengo tiempo para contarles ahora, pero por ejemplo, no regula este tema, pero lo menciona en la pasadita, los reconocimientos voz, y la evidencia que hay en materia de reconocimiento voz es igualmente problemática que los reconocimientos oculares en términos de su eficacia o los porcentajes de error. Ok, ¿cómo me aproximé a las prácticas? A través de una investigación empírica cualitativa, exploratoria, centrada fuertemente en entrevistas de actores del sistema de justicia criminal de la región metropolitana. Ahí están el número de actores para esto. La semana pasada presenté, la otra parte eran más actores porque tenía que ver con otros temas. El análisis de los casos ejemplares del proyecto Inocentes y de la base de datos del recurso de revisión, y además un estudio empírico sobre sentencias de 3 tribunales de juicio oral de Santiago. Tomamos con un tesista de magíster, ¿cierto?, los primeros 200 fallos de esos tribunales del año 2015, y dentro de ellos, que representaban cerca del 50% de las sentencias de ese año en esos tribunales, ¿cierto?, identificamos que había 67 de estas sentencias en donde había habido procedimientos de reconocimiento, y entonces esto lo ocupamos para tratar de codificar algunos datos y tratar de, por todas estas vías, las metodologías de este tipo no tienen valor por su representatividad. Yo ni siquiera aspiro a que esto represente lo que ocurre en la región metropolitana. Sin embargo, su fortaleza en términos de hallazgo está en que los entrevistados son testigos expertos de una realidad cotidiana, ¿cierto?, cumplen distintos roles, y cuando hay consistencia en estas imágenes, a su vez consistencia con lo que uno ve en la sentencia y con otras fuentes secundarias, eso me permite afirmar con fuerza algunas hipótesis, ¿cierto?, como son las que les voy a presentar. ¿Cuáles son los hallazgos, algunos de los hallazgos principales? Primero, Chile es igual que el resto del mundo, se trata de una diligencia que ocupamos frecuentemente, ¿cierto? Pero obviamente la habitualidad con que se ocupa depende del perfil de delitos. Por ejemplo, en los delitos contra la vida y los robos la tendencia es a que se ocupe bastante habitualmente, en cambio, de acuerdo a mis entrevistas, en los sexuales y en los económicos prácticamente no se ocupaba. Probablemente esto tiene que ver con que en la mayoría de los delitos sexuales en Chile, como ustedes saben, son de entornos cercanos a la víctima y por tanto carece sentido los procesos de reconocimiento, pero no es así en otras realidades en el mundo. Y además con una fuerte presencia de este tipo de procedimientos en los delitos flagrantes. ¿Cuáles son las modalidades? ¿Qué tipo de reconocimientos privilegiamos en la práctica? Centralmente, el principal, como les contaba, son las exhibiciones. En esto hay plena consistencia entre la opinión de todos los actores entrevistados con los resultados del estudio de sentencias, en donde el 56% de ellas tuvo exhibiciones, este 1 a 1, ¿cierto? Y en segundo lugar, muy de cerca, las ruedas o sets fotográficos que ven con un porcentaje similar, y en las entrevistas siempre aparecían muy cercanos a este otro. En cambio, la rueda de imputados, fíjense, es un tipo de procedimiento, a pesar de que en principio nos parece más sofisticado, completamente marginal en la realidad del sistema. Las razones que dan, fíjense, los actores son bien interesantes. Yo diría, todas se agrupan en la idea de la paradoja del protocolo. El protocolo reguló esto, puso algunos estándares de su realización, pero los actores los perciben como estándares muy exigentes y por tanto en realidad no los van a cumplir y prefieren no hacerlo, y por tanto la paradoja es que preferimos hacer procedimientos de reconocimiento desregulados como las exhibiciones, de mucho menos calidad, ¿cierto?, a partir de habernos sobregirado en términos de la regulación. Por ejemplo, un sobregiro es que el protocolo pide al menos que haya 6 personas en la rueda de preso, a pesar de que en los estándares internacionales se habla de 4 o 5 como suficiente. Y lo que dicen los policías es que nunca tengo 6 tipos que más o menos se puedan parecer.
porque de hecho los que ocupan son los que trabajan en la misma comisaría. Entonces, este es un problema más o menos serio y hace que hoy día no realicemos reconocimientos en rueda. Es también bastante frecuente que en un mismo procedimiento, en un mismo caso, haya más de un proceso. El combo más clásico es la exhibición y luego set fotográfico. Esto es lo que pude detectar. Y en la actividad asociada, el reconocimiento en audiencia, como les había adelantado, ¿cierto? Es frecuente, incluso se relata en casos que no debiera, en casos en que la víctima y el acusado son conocidos. Igual algunos jueces me relataban, las partes le piden que lo reconozca, pero sí es su primo, digamos, o sea, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, lo relataban como casi un exceso de la práctica. Metámonos los dos, ¿cierto?, que son los relevantes en el funcionamiento diario del sistema, las exhibiciones y los sets fotográficos. ¿Qué principales hallazgos? Lo primero que pude mapear fueron las distintas modalidades de exhibiciones. No tengo tanto tiempo y quisiera gastar más en otras cosas, entonces déjenme muy rápidamente. Básicamente aquí lo que se escribe es que una forma muy normal es: se comete el delito, se sube a la víctima al vehículo policial, se empieza a dar ronda y la víctima lo identifica desde el vehículo o en la calle, o la policía le hace un control de identidad, preventivo o no, ¿cierto? Es una broma como interna. Me la hice a mí mismo y no me reí, fíjense, no era muy buena. Y, ¿cierto? Ahí lo identifica. Una segunda modalidad es que la víctima va al cuartel policial, se le pide porque se tiene un detenido, esto ya es un problema, y se le arma una rueda o se le pide un 1 a 1, perdón, aquí estamos, se le pide un 1 a 1. Una variante anterior muy problemática es la espontánea en el cuartel policial, que básicamente consiste en que la víctima estaba ahí y de repente se topó con el sospechoso enfrente en el cuartel policial. Todos los actores entrevistados dicen que esto es muy frecuente y nadie cree que sea espontáneo. Y finalmente, fíjense, por los casos de flagrancia pura, digamos, tienden, parece de verdad, a ser menores. Por ejemplo, esto lo tratamos de medir en el estudio de sentencias, solo un 10% de esos casos detectamos que el reconocimiento se producía dentro de los 10 primeros minutos en los cuales se había cometido el delito. Tal vez lo más impactante fue que detectamos que en cerca de un 45% de los casos las sentencias no registraban el dato de cuánto tiempo transcurrió entre el delito y el reconocimiento. Es decir, que esto pareciera no ser una variable relevante que estamos midiendo. Y otro porcentaje duraba hasta las 24 horas, digamos. Pero las flagrancias sí, más inmediatas parecen ser bastante pocas. Vamos a hallazgos de los sets o ruedas fotográficas. Primero, simplemente porque aquí el protocolo sí tiene estándares. Recuerden, en las exhibiciones el protocolo dice: no, esto es un tema de flagrancia, se regulará por eso. En cambio, en set sí el protocolo se preocupa y plantea varios estándares. Por ejemplo, un paso previo para hacer un reconocimiento en rueda fotográfica es que la víctima haya hecho una descripción previa bastante detallada y, ¿cierto?, de vestimentas y de apariencia física, y además, ¿cierto?, que ésta sea registrada. ¿Para qué sirve esto? Punto 1, para ver si la víctima está en condiciones de reconocer a alguien, y luego estos datos son los que nos deberían permitir construir las ruedas con personas similares para que la rueda tenga algún sentido. Segundo lugar, se señala que el proceso tiene que ser realizado individual, o sea, si hay más de una víctima, la víctima tiene que estar sola al momento de reconocer, y si hay más de un sospechoso en la rueda solo, tiene que haber un sospechoso, no varios. Tercer lugar, hay muchas reglas en relación al lenguaje cómo el administrador del procedimiento debe comunicarse con la víctima para evitar ciertas sugestiones de todo tipo. Le debe advertir previamente que la persona podría no estar, que de hecho este es un estándar internacional de los más claves. Y además hay reglas sobre la conformación. En general se debería exhibir 2 sets de 10 fotografías cada uno, una con un sospechoso, ojalá distractores, las personas que no son los sospechosos, de apariencia semejante, fotografías actualizadas, similares en proporción, colores, ¿cierto?, y que se exhiben sucesivamente. Y además, todo esto se tiene que registrar y el protocolo opera sobre la base de un registro por escrito. Veamos qué pasa en la realidad. ¿Cuáles son los hallazgos principales? Primero, en las entrevistas, lo señalo como marco, focalizado en los 3 actores aquí que tienen más directo relación con cómo se realiza esto: policías, fiscales y defensores. En general, reconocen niveles de apartamiento de estas reglas muy distintos. Como era esperar, los policías, que son los que practican, dicen: no, nosotros lo cumplimos bastante bien. Los fiscales dicen: más o menos nomás lo cumplen, miti mota. Y los defensores dicen: no, los apartamentos son significativos por regla general. Pero veamos un poco más de detalle. Y esto ya involucra a todos los actores en la entrevista.
Un primer hallazgo es que hay problemas bien importantes en relación a las descripciones previas que vimos era un paso central para darle confiabilidad al procedimiento. De hecho, el primer gran hallazgo es que en una gran cantidad de casos no hay descripción previa. En las entrevistas esto es bastante consensuado y en un 45% de las sentencias en donde hubo reconocimiento fotográfico no consta ninguna información sobre la descripción. Déjenme decirlo que además de revisar las sentencias, como forma de control, en todas esas sentencias un 10% revisamos los audios del juicio, como forma de controlar que la sentencia más o menos registrara fielmente el debate que hubo en la audiencia y en general el hallazgo es que lo que refleja la sentencia es bastante lo que ocurre en la audiencia. No hay, obviamente hay cosas resumidas, pero no hay, lo relevante está. Segundo hallazgo, que en los casos que había normalmente tendía a ser de muy mala calidad, por ejemplo, porque eran descripciones extremadamente generales, un tipo entre 20 y 30 años, de contextura mediana y de estatura mediana. Ok, solo tenemos 7 millones de sospechosos más. Otras veces, por ejemplo, solo se describían las vestimentas. Esto es un problema porque no podemos reconocer a alguien por la vestimenta. Aquí habríamos como 15 iguales, porque los abogados en general tendemos a vestirnos en Chile más o menos parecidos, digamos. ¿Cierto? Lo relevante son los elementos característicos del rostro o otros elementos físicos asociados. En fin, entonces aquí ya tenemos un problema. Segundo problema, detecté algunos problemas importantes de comunicación sugestiva, por ejemplo, las advertencias de que podría no estar el sujeto de la rueda no se cumple todas las veces, el lenguaje que se utiliza, descrito incluso a veces por los propios policías, uno se da cuenta que no es el lenguaje propio y recomendado, y esto tiene que ver, tal vez un hallazgo de fondo, en el relato de los propios policías pude detectar que probablemente hay poca comprensión de cuáles son los objetivos de comunicación que tiene el funcionario que administra el proceso. Ellos en general tendrían a decir, no, yo lo que hago es tranquilizar a la víctima, preparar el terreno para que la víctima pueda reconocer bien. Entonces, buena parte, toda la comunicación estaba en función de que ellos reconozcan a alguien, ¿cierto? Ese era un poco el objetivo que ellos veían y no el objetivo que marcan los estándares internacionales que tiene que ver con actos de comunicación destinados precisamente a evitar los sesgos. Y además detecté problemas serios con la composición de sets fotográficos, no voy a ir al dato ahí al detalle, pero básicamente hay enorme heterogeneidad de la cantidad de fotografías que se exhiben. Desde casos que encontré una, por tanto era una suerte de exhibición 1 a 1, pero fotográfica, no personal, hasta otros que exhibían 10, 20, 30. Más o menos como depende del lugar lo que se exhibe. Hay problemas serios con la integración de las sets, tanto de similitud. En un caso extremo, no digo que esta sea la regla general, pero se me describió un par de veces por distintos actores que les había tocado ver ruedas en donde se intentaba identificar un hombre que se vio joven y en la rueda también había fotografías de ancianos, niños y mujeres. Son esa rueda, digamos, o sea, esos ancianos, esos niños y esas mujeres no tienen ninguna posibilidad de ser identificados, por tanto hay aquí un tema serio. No era lo más común, los problemas más bien era que se toman aleatoriamente algunas fotos del registro civil y corresponde a personas que no coinciden en nada. Otro problema detectado es que en una misma rueda se ponen múltiples sospechosos o a veces las ruedas se hacen solo con personas que podrían ser sospechosas. ¿Cuál es el problema de este? Al que elija es. No tengo forma de determinar si hay posibilidad de error o no. Y además hay problemas serios con la calidad de las fotos, en buena medida porque estas fotos se toman de la base del registro civil, muchas de ellas son antiguas, cuando uno se sacó el carnet de identidad hace 10 años, digamos, tal vez era distinto, salvo yo que me mantengo con el frío de Chiloé, igual. Veo que están comprendiendo mi sentido del humor ahora. Están ganando algunos bonos para que vuelva el próximo año. Si no me deprimo, yo soy muy sensible. Ok, vamos a algunos problemas comunes. Yo diría que un problema común detrás de todo esto, ¿cierto? De todos estos problemas específicos, es que la forma en que el sistema está registrando estos procedimientos es a través de registros que denominé ahí muy precarios y muy poco confiables. Son fundamentalmente actas de reconocimiento tipo que se rellenan a mano, a veces con letra bastante ilegible, pero sobre todo con muy poca información, con extremada poca información relevante para poder testear la confiabilidad de cómo fue llevado adelante ese reconocimiento.
Incluso en algunas veces, en las exhibiciones que vimos representan el 50% de los reconocimientos, el registro es aún más precario porque se consigna en un párrafo del parte policial, e incluso algunas veces, yo diría, en el registro humano, es decir, la memoria del funcionario policial que realizó la diligencia. Y esto, yo diría, es un problema estructural hoy día de funcionamiento de nuestro sistema. Hay problemas serios también con doble ciego. En esto hubo unanimidad en las entrevistas, incluso los funcionarios de la PDI nos decían, mire, esto para nosotros, el que incluso sea una aspiración es un problema, no podemos cumplir el doble ciego, no estamos en condiciones de cumplir el doble ciego. Y en las sentencias, como pueden ver ahí, solo un porcentaje menor, un 20%, pudimos detectar que hubo doble ciego, en un 43% no hubo, y nuevamente el dato problemático, cerca de un 40% de las sentencias no registra este tema. O sea, nuevamente no pareciéramos tener todos los elementos que requerimos, ¿cierto?, para poder tomar una decisión adecuada. Hay problemas serios con elementos de procedimientos sugestivos, no solo el tema del lenguaje, sino que, les dije, es común esta práctica que me exhiban a varias veces a la persona en una exhibición individual, luego en una fotografía, luego eventualmente en una rueda. Hay casos de eso, están documentados ahí, y entonces la pregunta, y en esto hay mucha literatura, es ¿qué valor tienen los reconocimientos sucesivos? Toda la literatura indica que el primer reconocimiento en donde tenemos que poner todos los esfuerzos para generar un proceso confiable, porque los reconocimientos posteriores siempre tienen el problema de la dificultad de discriminar si yo reconozco a quien cometió el delito o reconozco a quien reconocí. Hay además varios casos documentados donde hay más de un testigo o víctima presente. Ahí cito uno de esos casos. Esto, un dato de interés más general del sistema. Parte de los problemas pareciera ser que, a pesar de que esta no es una facultad autónoma de la policía, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Procesal Penal, en la práctica sí lo es, reconocido por los propios policías y fiscales, por las cargas de trabajo, por la imposibilidad de controlar a terreno, y esto es identificado, fíjense, por los jueces entrevistados como uno de los problemas de falta de calidad de los procedimientos, la excesiva autonomía, falta de dirección de la policía en esto, que hace que haya mucha heterogeneidad y dentro de esa heterogeneidad muchos problemas de calidad. ¿Qué pasa entonces con procedimientos que en principio no parecen bastante rigurosos ni muy bien hechos? Uno esperaría que aquí los litigantes se luzcan y se hagan un picnic con esto. Veamos lo que pasa en garantías. Hay un consenso entre los jueces de garantía entrevistados de que se ocupan los reconocimientos en sus distintas formas como un antecedente importante para las decisiones que tienen que tomar en esta etapa, ya sea para medidas intrusivas, ya sea para medidas cautelares. Sin embargo, ellos mismos se dan cuenta que no tienen criterios muy convenidos de cuánto y cómo considerarlo. ¿Qué pasa luego en la audiencia de preparación de juicio oral? El hallazgo es que los litigios de exclusión de procedimientos mal realizados son excepcionales, salvo en casos más groseros de violaciones del debido proceso. La concepción dominante claramente instalada sería que los reconocimientos son un problema de valoración y por tanto siempre tienen que ir a juicio, ¿cierto? Y como digo, la litigación por lo mismo pareciera excepcional. En el caso de los defensores, ellos sostienen que litigan más, ahí hay un poco más de duda, pero en todo caso pareciera que hay una cierta percepción, y esto ha sido medido en otros lados, estoy tomando una explicación de hecho dada en Estados Unidos, que de todas maneras no darían tanto la pelea porque hay una cierta actitud derrotista frente a un resultado que es más o menos previsible, es decir, como está instalada la concepción de que esto es un problema de valoración, no de admisibilidad, tampoco vale mucho la pena dar la pelea. ¿Qué es lo que pasa en juicio? Bueno, en juicio, como les decía, ahí me salté una cosa, parto por lo básico. ¿Cuál es el formato? El reconocimiento no es una prueba en sí, sino que es una diligencia que se va a traducir luego en una prueba que normalmente va a ser o la víctima declarando en juicio o el funcionario policial que practicó el procedimiento. En este escenario detecté que las actividades de litigación son un poco más precarias de lo que uno hubiera esperado. Los exámenes directos los llamé incompletos. ¿En qué sentido? Hay poco esfuerzo de justificar la confiabilidad de los procedimientos. En las sentencias, el estudio de sentencias, en un poco más de un 55% hubo preguntas o argumentos presentados destinados a justificar la confiabilidad. En cambio, en un poquitito menos de la mitad, este no es un tema, ¿cierto?, los exámenes directos. Y cuando se hacen preguntas o se hacen afirmaciones para dotar de confiabilidad a los reconocimientos, muchas de ellas, como algunas pueden ver ahí, tienen que ver con factores o variables que en la literatura especializada no son considerados
confiables per se, por ejemplo, el tema de la cantidad de testigos, que es un tema que les dije, el tema de que la víctima reconoce en juicio a la persona o que se realizó acorde al protocolo, pero claro, vimos el protocolo tiene algunos defectos en temas de confiabilidad, o la seguridad del testigo, por ejemplo, aparece mencionada como un factor que le daría mucho peso. Los contraexámenes, yo diría, aquí uno esperaría el picnic, en realidad tienden a ser limitados. Había cierta diferencia de opiniones en la entrevista en términos de cuánto hacían o cuánto no. Yo diría una respuesta mixta, o sea, que se hace en algunos casos, en otros no, y las sentencias topa arrojaron nuevamente eso. En una mitad de los casos hubo cuestionamientos en el contraexamen y en una mitad no los hubo. Lo que uno puede apreciar como un factor positivo, se empiezan a ocupar algunas categorías del protocolo del Ministerio Público para llevar adelante los contraexámenes, pero menos de la evidencia científica que uno esperaría, que hoy día está muy consolidada. Por ejemplo, los debates sobre doble ciego, en un contexto donde les mostré prácticamente hay muy poco doble ciego, casi no se presentan. ¿Cómo lo valoran los jueces? El hallazgo importante es que los jueces consideran que es una prueba de peso, tanto para condenar como para absolver, y en el estudio sentencia en general la tendencia fue a considerarlos confiables, contrario un poco a la evidencia que muestra que no son tan confiables. Digamos, este es un primer hallazgo interesante. Son, ¿cierto? Como digo, no puedo hacer afirmaciones tan fuertes, estoy poniendo información para plantear algunas hipótesis y la discusión. Hay algunos matices y diversidad en algunos elementos específicos. Por ejemplo, empieza a aparecer el uso del protocolo también en los jueces, pero cuando uno se mete en el estudio de sentencia sobre los criterios que ocupan y uno conversa más detalladamente con esto, se da cuenta que a pesar de esto hay todavía mucha diferencia, heterogeneidad de criterios, y nuevamente aparecen criterios tanto para darle confiabilidad como para restarle confiabilidad que no son necesariamente los más adecuados. Por ejemplo, el que la víctima reconozca o no reconozca en juicio tiene un peso súper importante para darle o no darle confiabilidad en la valoración de los jueces. Esto realmente tiene poco sentido, poco valor a la luz de la evidencia que disponemos. También hay información sobre la calidad del análisis que se hace en las sentencias. En general, yo diría el hallazgo fundamental es que hay muy poco análisis, y uno diría, tomando la definición que se dio del trabajo de Daniela Catino, ¿cierto?, la decisión deliberada en relación a las pruebas como elemento de motivación. Estos datos parecen que nos dicen no estamos deliberando mucho ni tomando decisiones de acuerdo a las pruebas, o sea, fíjense, ahí, como digo, se toma poco los argumentos de las partes, la extensión con la cual explicamos el razonamiento relativamente breve, muy poco uso de fuentes de apoyo, ¿cierto?, a este razonamiento. Me voy a saltar estas porque voy en 37 minutos y quiero más o menos cumplir. Pero tengo información sobre qué está pasando en los tribunales superiores. En general, yo diría criterios muy heterogéneos, tanto en apelaciones que llegan de decisiones preliminares como en recursos de nulidad, ¿cierto?, que tocan o temas preliminares o temas de sentencia, y tengo mapeado qué es lo que está pasando ahí. Con más tiempo podemos conversar después de esto. Hay un relativamente reciente fallo de la Corte Suprema de abril de este año, muy interesante, porque se abre, yo diría, por primera vez a entender que reconocimientos muy mal hechos podrían generar problemas de admisibilidad, y esto por vía muy indirecta, porque cita la jurisprudencia vigente de los Estados Unidos, que es el caso Manson contra Braithwaite del año 77, que es un caso que todavía sigue vigente en la jurisprudencia federal, pero que hoy día está siendo, los últimos 10 años, objeto de una enorme crítica desde la literatura especializada, porque Manson contra Braithwaite toma criterios para valorar, ¿cierto?, y para tomar la decisión de cuándo está bien hecho o mal hecho un reconocimiento, que son previos al desarrollo de toda esta literatura científica empírica que les he citado. Y por tanto muchos estados lo han abandonado, lo han perfeccionado o se ha legislado. Pero por lo menos es un gran avance que aparezca la posibilidad de discutir, ¿cierto?, que aquí hay temas de admisibilidad que podrían afectar significativamente el debido proceso. Algunas recomendaciones para los últimos 5 minutos. ¿Qué hacemos con esto? Esto me lo preguntó Daniel a propósito de una presentación con otros temas la semana pasada, ¿cierto? Si no, habría que ponerse a llorar nomás y no creo que eso sea muy productivo. Yo creo que hay una primera línea, claramente, que explica en parte estos problemas. Todos los actores reconocen, ¿cierto?, que han tenido, salvo con excepciones de la Defensoría Penal Pública en algunos temas, los actores del sistema tienden a manifestar que han recibido poca o nula capacitación institucional en estos temas. Y en estos temas significa en conocimiento de los hallazgos, ¿cierto?, de los hallazgos y de la investigación científica en la materia, ¿cierto?,
como también, por ejemplo, capacitación en el uso y en el análisis del protocolo. El protocolo tiende a ser muy conocido, pero más bien por actos individuales, ¿cierto? Por el boca a boca y por el esfuerzo individual de los distintos actores, incluso la policía. Uno esperaría, si el protocolo pretende disciplinar a la policía, los policías me relatan, sí, lo conocemos, pero ¿cómo lo conocen? No sé, una vez me llegó un instructivo, o sea, no ha habido un trabajo sistemático de entrenamiento de todos los actores del sistema para ocupar aquello, como digo, aún con problemas que hemos definido como unos estándares mínimos. Entonces, lo que yo creo aquí, y esta es un área privilegiada porque nuestras instituciones, por lo menos pongamos las jurídicas, pero también las policiales, dedican una enorme cantidad de recursos a la capacitación, ¿cierto? Tanto la Academia Judicial, la Defensoría, como digo, es la que probablemente más sistemáticamente ha hecho programas en este tema, y el Ministerio Público, pero también las policías tienen programas de formación extensos, la Policía de Investigaciones. Uno diría, esto es un tipo de cuestión donde uno debería desarrollar no solo conocimiento de los hallazgos de la ciencia, de cuáles son los estándares, sino que además de las habilidades básicas para poder los policías hacerlo, los fiscales, los jueces y los defensores valorarlo, los fiscales y los defensores litigarlo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un vacío, creo que podríamos ganar muchísimo. Y yo, en el documento pueden ver, la propuesta es un poco más específica, también en momentos, qué es lo que podría ser formación inicial, qué es lo que es perfeccionamiento, etcétera, etcétera. Una segunda cuestión, que también viene de muchas recomendaciones internacionales, tiene que ver con la introducción a esta altura de tecnología bastante probada y de bajo costo, que podría hacer mejorar sustantivamente los distintos procedimientos. Hay dos áreas donde a mí me parece la tecnología podría tener un impacto significativo. Primero, sistemas de registro. Hoy día la recomendación, el estándar internacional es registro audiovisual o uno equivalente. Nosotros como, ¿cierto? Ahí le pongo al menos audio. De hecho, fíjense, el Plan de Seguridad Pública de Bachelet del 2014 se comprometió a implementar esto, ¿cierto? En su periodo presidencial. Fíjense en las entrevistas, yo indagué sobre esto y noté que había bastante menos resistencia en los policías de la que yo iba a esperar. Sin embargo, todos los actores del sistema de justicia criminal, que en general veían como positivo, la mayoría veía como positivo instalar un sistema de registro de este tipo, tenían serias dudas de que estuvieran tan abiertos a que esto ocurriera. Y de hecho, lo que hemos visto, por ejemplo, cuando no se recuerdan, la agenda corta del año pasado modificó varias facultades policiales de realizar allanamientos, se discutió la posibilidad de registrar audiovisualmente y esos artículos volaron, digamos, en el debate parlamentario. O sea, hay que ver cuánto voluntad política hay realmente, pero a mí me parece que esta es una cuestión clave. En la medida que tengamos sistemas de registro un poco más completos, ¿cierto? Vamos a poder, ¿cierto?, controlar lo que está ocurriendo. Hoy día estamos en el peor de los mundos, tenemos un sistema de registro precario y evidentemente esto hace que tengamos muy pocas posibilidades de control. Y una segunda cuestión, también archiprobada hoy día, es sistemas computacionales automatizados para llevar adelante los registros fotográficos. Estos son programas, se pone la persona frente a una pantalla, y la pantalla le muestra la fotografía, no interviene nadie, la pantalla, la gracia que tiene es que registra todos los datos, ¿cierto? O sea, el sistema computacional registra los tiempos, las reacciones, cuántas fotografías mostró, asegura el doble ciego, ¿cierto? Permite un registro de alta calidad y la evidencia disponible indica que estos tipos de formatos de reconocimiento tienen igual, al menos equivalente calidad a los sistemas más presenciales. Hay algunas experiencias de introducir tecnología de este tipo en Chile, por ejemplo, la PDI de Valdivia tiene un programa CADAC, está documentado en los actas de los congresos de la Fundación Paz Ciudadana, sin embargo no es para los reconocimientos en set fotográficos, sino que más bien para la elaboración de CARDEX. Tercera propuesta, esta requeriría más tiempo, porque son 4 y ya estoy en el tiempo. Yo creo que hay que pensar tal vez en una mejorar la regulación normativa de esto. Como les decía, creo que hoy día estamos en el peor de los mundos, no tenemos regulación normativa, que en mi opinión no es un problema per se. Si es que tuviéramos una práctica o una jurisprudencia que disciplinara la práctica, pero no lo tenemos. Entonces no tenemos regulación normativa, tenemos solo un protocolo que no ha sido capaz de disciplinar la práctica y una jurisprudencia extremadamente heterogénea. Yo, obviamente, por el tipo de trabajo que hago y la aproximación que tengo al derecho, soy extremadamente escéptico de la capacidad que tiene la ley per se de cambiar la realidad. No es para nada una panacea, pero creo que en este caso alguna regulación normativa podría tener un impacto en varios sentidos. Punto 1, creo que podría ser una señal política enorme en términos de a los actores del sistema decir, no, este es un tema que vamos a sacar de, por así decirlo, del lado oscuro y lo vamos a traer a un sector regulado. En segundo lugar, creo que podría dar parámetros y generar espacios de litigación y de desarrollo de jurisprudencia para ir disciplinando la práctica.
Y además creo que podría fijar parámetros, ¿cierto?, y entregarle peso a los protocolos. Mi idea, una regulación legal sobre este tipo, no debe ser una regulación detallada, más bien deberíamos regular una norma muy general de principios y abandonar a protocolos, ¿cierto?, el detalle. ¿Por qué? Porque aquí la ciencia es extremadamente evolutiva y por tanto petrificar en una ley algunos hallazgos que están cambiando en el tiempo puede ser un error. Por ejemplo, hay un enorme debate, años 2015, 2016, 2017, sobre si deben ser sucesivos o secuenciales. Hubo un momento en que la evidencia científica se inclinó por un lado, luego un reporte de la National Academy of Science dijo no, la investigación no era suficiente, y hay nuevas evidencias. Esto es muy dinámico para señalarlo en la ley, por tanto un protocolo a mí me parece la mejor forma, pero obviamente requiere de un respaldo de una ley que fije algunos parámetros. ¿Qué parámetros? Yo diría, la ley tendría que hacerse cargo de que tenemos que regular las exhibiciones. O sea, a mí me parece que hoy día ahí es una de las áreas de mayor riesgo en nuestro país. En segundo lugar, me parece que la ley debería fijar un cierto estándar de calidad y confiabilidad, ¿cierto? O sea, lo que deberíamos buscar es que la ley fije un estándar, aun cuando sea estándar, aun cuando sea genérico, ¿cierto? Por ejemplo, como prohibición de los procedimientos indebidamente sugestivos, o que el elemento central de los procedimientos es que deben favorecer un uso de la memoria y no la conjetura. Tenemos que buscar una fórmula, no estoy legislando, más bien lo que quiero es presentar el principio que creo debería haber detrás. En tercer lugar, a mí me parece, y esto de la mano de lo anterior, debe regularse normativamente un sistema de registro. En mi opinión, debemos seguir el estándar internacional, el audiovisual. Claro, me dicen, pero no en todos lados se puede. Bueno, pero ahí uno puede regular una excepción. Y esa excepción regularla bien, es decir, en aquellos lados en que no podamos lo audiovisual, o en aquellos casos en que no podamos lo audiovisual, admitiremos un registro escrito de menor calidad, pero que deba tener algunos elementos, ¿cierto?, que hoy día no estamos exigiendo. Pero lo que se hace en Chile a la inversa. Como no podemos en todos lados, entonces no hay regla general. Y esto es el peor de los mundos. Cuarto lugar, habría que regular las consecuencias del incumplimiento. Esto da para un debate. Yo más bien soy partidario de lo que llamaría inadmisibilidades sofisticadas. No creo que aquí haya un juego blanco y negro. En esto sigo a Gary Wells en Estados Unidos, que me parece es una opinión extremadamente lúcida y fina, que identifica que tal vez el problema de la jurisprudencia gringa, que no es una jurisprudencia tan de avanzada la del sistema federal, es que esa jurisprudencia opera en la lógica de que metemos todo o nada del reconocimiento. Y para un juez probablemente es muy duro o muy difícil excluir todo lo vinculado a un reconocimiento, y por tanto si trabajáramos más bien en la lógica de admisibilidades restringidas o parciales, podríamos resolver este entuerto de una mejor forma. Y finalmente, yo creo que habría que hacer una remisión a los protocolos con un estándar de revisión periódica, efectivamente, para que no se quede anquilosado. Y finalmente, pero solo lo dejo anunciado, porque ya me pasé mucho, creo que hay un enorme desafío más bien de política pública en términos de promover la investigación y el desarrollo de una comunidad de expertos. Yo creo que hoy día Chile tiene recursos importantes en términos de promover el conocimiento científico en el área, y yo creo que esto tiene impacto en dos áreas centrales. En lo macro necesitamos mucho más investigación para identificar si los factores que han sido identificados en la experiencia comparada se dan o no, cuánto no, cómo lo tenemos que adaptar. A partir de esto, elaborar nuestros protocolos en base a evidencia nacional, ¿cierto?, disponible. Además, ello podría ayudar al desarrollo de programas de capacitación. Este expertizaje lo necesitamos para estos programas y además para que haya una mayor sensibilización pública. Y en la micro, yo creo que tener una comunidad de expertos en este tema, que como digo, no son legales, esta gente que viene más bien de la ciencia, creo que podría cumplir roles importantes en el apoyo de la etapa de investigación, tanto para fiscales como defensores, en sede de admisibilidad para tomar decisiones de admisión o no, y en juicio eventualmente como prueba pericial. Esto nos abre otro debate, por ejemplo, que había un cambio radical de la jurisprudencia norteamericana, que fue muy reacia a admitir prueba pericial en materia de reconocimiento, y esto se viene dando vuelta en los últimos 2 o 3 años masivamente, entendiendo que la magnitud y los riesgos del error que generan los reconocimientos requiere que esta prueba la tratemos con algunas características, con algunos métodos especiales. Ahí les puedo hablar que hablo yo de prueba pericial sobre esto, y también nos podría servir para los recursos de revisión. Bueno, estos son los hallazgos. Perdón que me pase un minutito y feliz de que discutamos en detalle esto en las preguntas. Ahí tienen los datos por si quieren pedirme más información.